Ya, estupendo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar conectados el día de hoy. Muy buenas noches. Bien, continuando con el tema de salud mental y riesgos psicosociales en el trabajo, el día de hoy vamos a tocar dos temas muy importantes, que es un poco la evaluación, es decir, cómo procede la medición de estos riesgos psicosociales, además de algunas estrategias para poder promover el bienestar mental en el trabajo. Vamos a hacer algunas actividades, así que les voy a pedir a todos, por favor, que estén muy atentos, porque vamos a formar grupos de trabajo durante la sesión. Además, recuerden que todo esto también contribuye a la nota final. Bien, ok, entonces empezamos el día de hoy. Y es que cuando nosotros hablamos acerca de lo que son los riesgos psicosociales en el trabajo, tenemos que tomar en cuenta de que son aquellas condiciones que están en el entorno laboral. En su momento hemos hablado acerca de lo que son los factores psicosociales. Hoy día nos vamos a enfocar en los riesgos como tal. Y es que cuando los factores de alguna u otra manera no están siendo manejados de forma adecuada, es decir, ya llegamos a un límite en el que, por ejemplo, la carga de trabajo, que en realidad es parte de un factor psicosocial, no lo aprendemos a equilibrar porque no estamos manejando bien los tiempos o no estamos expresando bien también un poco el tema de la parte emocional o lo que sentimos frente a ello. Esto al final nos lleva a un estrés, que es un riesgo psicosocial. Recuerden que todo riesgo psicosocial es lo que al final nos lleva a una enfermedad ocupacional. Es decir, el estrés no es una enfermedad ocupacional. El estrés nos lleva a enfermedades como la fibromialgia, perdón, la gastritis, un accidente cerebrovascular, es decir, otros factores que pueden influenciar definitivamente a un deterioro en la parte cognitiva y también el área emocional. Al hablar de riesgos psicosociales, tenemos que tomar en cuenta que estamos también hablando de una gestión efectiva, ya que esto en realidad no solo previene enfermedades, sino que también promueve el bienestar y mejora el desempeño organizacional. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Nuevamente, son aquellos aspectos en el diseño de la organización del trabajo y la gestión que tienen un potencial de causar un daño psicológico, social o físico. Llámese daño psicológico, repito, a un accidente cerebrovascular, a un accidente, por ejemplo, en la parte de emocional que puede afectar y puede causar una situación de psicosis, incluso cuando no está siendo bien controlado o manejada. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estos riesgos psicosociales? Exceso de carga laboral, ambigüedad de roles, acoso laboral, falta de apoyo de los superiores e inseguridad laboral. Bien, son algunos ejemplos de estos riesgos psicosociales. Dentro del marco legal que está dentro justamente de la región, podemos decir que está involucrado la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo número 005 del 2012, que habla sobre el reglamento de la ley, el reglamento también del 375 del 2008 del MINSA y las normas ISO 45003, que es del año 21, que habla sobre la gestión de la seguridad, perdón, la gestión de la seguridad, salud psicológica y seguridad en el trabajo. ¿Cómo funciona ahora sí este proceso de evaluación de riesgos psicosociales? ¿Y por qué es importante entender de que todo proceso en realidad tiene un inicio, tiene un fin, tiene un proceso intermedio y que definitivamente no nos podemos saltar esto porque al final puede perjudicar mucho el tema de los resultados o los objetivos que queremos cumplir? Bien, dentro de estos procesos de evaluación está primero el tema de la planificación. Recuerden que estos procesos de calificación, perdón, de riesgos psicosociales de evaluación se mide a través del ISTAS 21, ¿ok? Que es conocido como el COSCOP o el CENSOPAS, que es justamente la evaluación a nivel nacional. Bien, entonces dentro de esta planificación está el compromiso de la alta dirección, la conformación del comité de evaluación, porque sí, en definitiva, para poder hacer un proceso de evaluación, tiene que haber un comité. Ahora, no necesariamente tienen que formar un comité exclusivo para ello.
puede ser el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ok? Que es lo que normalmente se da soporte para las empresas. Bien, también hablamos de una comunicación al personal, es decir, se les comunica previamente en qué consiste esta evaluación de riesgo psicosocial, va a ser en realidad el proceso, en qué consiste, las preguntas en general. Se les da una capacitación de inducción para que sepan con precisión cómo se va a llevar cada uno de estos detalles. Hablamos también de la identificación de peligros, que es la segunda parte, que son, por ejemplo, ya viene aquí el tema de la encuesta ya estructurada. Ustedes me dirán, profesora, ¿y se puede cambiar las preguntas de la evaluación? Sí, es posible ello, ¿ok? Por ejemplo, hay preguntas que recuerden que listas, por ejemplo, en la versión española. Entonces van a haber quizás algunas preguntas que no están asociadas a nuestra realidad o no están asociadas a al giro de la organización. Entonces pueden hacer algunas modificaciones en algunas preguntas, ¿ok? También se realizan entrevistas individuales o grupales y observaciones directas y análisis documental. Es decir, de alguna u otra forma, no solamente hay que respaldarnos con el listas como cuestionario, sino también elaborar algunas encuestas o entrevistas cortas, ¿ok? Para un poco ver también el tema del clima, el entorno, o en todo caso, si ustedes tienen un comparativo que la empresa haya hecho ya una evaluación de clima, pueden también basarse en los resultados obtenidos para hacer un comparativo. Bien, y las observaciones son en campo, que también es básicamente importante definir, y un análisis. Luego hablamos ya de la evaluación del riesgo. Quiere decir, aquí ya obtenemos un análisis cuantitativo y cualitativo de los datos. ¿Ok? Hablamos también de una clasificación de niveles de riesgo medio, alto y bajo e identificación de factores críticos. Luego de ello está la elaboración del informe, donde ya tenemos resultados generales por dimensiones, porque en sí el listas tiene varias dimensiones, que es, por ejemplo, el tema del eje del entorno laboral. Hablamos de una doble presencia, que también es un riesgo psicosocial. Análisis por área, puesto, sexo, antigüedad, etcétera. En realidad, este análisis puede estar determinado mucho en base a la solicitud también del empleador, ¿ok? Del trabajador, de quien solicite esta evaluación. Algunos, por ejemplo, lo definen solamente por áreas, donde obtienen del 50+1 por áreas de trabajo. Algunos dicen, no, mejor quiero definirlo por puestos, otros por tiempo de antigüedad. Lo más común es definirlo siempre por área. Y bueno, unas recomendaciones finales. ¿Cómo funciona la gestión de riesgos psicosociales? Cuando hablamos de una gestión y hablamos de un diseño de un plan de intervención, claramente nosotros podemos basarnos en una evaluación anterior para poder definir el diseño, ¿ok? Si nosotros hablamos de ya un diseño como tal, recuerden de que todo empieza desde los objetivos, la parte introductoria, todo lo que conlleva alguna planificación, un plan. A quiénes va a ir dirigido, cuáles van a ser los propósitos, ¿ok? Y cuál es el esquema a trabajar. Entonces, dentro de este diseño está la priorización de riesgos altos y moderados. Bien, ¿en qué consiste? No todos los riesgos, acuérdense, están en un mismo nivel. Bien, hablamos de unas medidas preventivas y correctivas, organizacionales e individuales, cronograma, responsables, indicadores del seguimiento. Porque no es que yo vaya a tomar la evaluación y ahí queda. Se tiene que elaborar un cronograma. Es decir, desde inicio, desde el proceso de evaluación, donde se planifican el grupo a trabajar, la cantidad de personas, la cantidad de áreas, todo tiene un tiempo. Semana 1 voy a trabajar esto, semana 2 ya viene la evaluación, semana 3 son los resultados y luego la exposición de los mismos. Posterior viene la ejecución, que ya es un poco basándose en los resultados obtenidos en esta evaluación, que ya son talleres, capacitaciones, coaching, mejora en el clima laboral, fortalecimiento del liderazgo, promoción de pausas activas y balance de vida y trabajo.
Tenemos también el monitoreo y seguimiento, que aquí, ya una vez obtenido todo este previo, ya tenemos indicadores de impacto, que son ausentismo, rotación, satisfacción, productividad. Una reevaluación periódica porque hay que hacer esta evaluación como mínimo una vez al año. Va a depender también mucho del nivel de rotación que tú tengas en tu empresa. Si tu rotación no es, es decir, tienes una rotación cada año, supongamos, o tienes cambios, este monitoreo lo puedes hacer cada 2 años incluso. Pero si tu rotación es constante, tienes que hacerlo como mínimo 2 al año, máximo una anual. Bien, al inicio y al término. Lo que rige la ley es una anual. Sin embargo, va a depender mucho de cómo tú quieres realmente tener mejores resultados. ¿Cuáles son los beneficios de una gestión efectiva? Hablamos de una reducción de estrés laboral y burnout, ¿ok? Estrés laboral y burnout, mejora en la satisfacción y clima laboral, incremento en la productividad, disminución del ausentismo y rotación y mejora en la imagen organizacional. ¿Por qué hablamos de un ausentismo y rotación? Al tú obtener estos resultados, por ejemplo, si es que tienes un tema de doble presencia, falta de liderazgo, síntomas de burnout bien marcados, todo ello, con justamente los resultados obtenidos, vas a poder trabajar con precisión aquellos puntos, aquellos riesgos que han salido claramente en tu evaluación de listas. Los retos comunes son la falta de sensibilización de los líderes, la resistencia al cambio, subestimación de impacto de los factores psicosociales y limitación de recursos. Bien, no sé, alguien está por aquí pintando en la pantalla. A ver, por favor, para que dejen de... Gracias. Ok. Bien, tenemos entonces en esta primera parte, como una conclusión final, que la evaluación y gestión de riesgos psicosociales es una responsabilidad compartida entre la empresa y los trabajadores. Invertir en este proceso mejora la salud organizacional, previene daños y fortalece una cultura de trabajo seguro, saludable y humana. Hasta aquí en esta primera parte que hemos hablado de este proceso de evaluación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que les gustaría que podamos solucionar in situ? ¿Alguien tiene por aquí alguna pregunta? ¿Pueden levantar la mano o todo estaría claro? Bien, como les había comentado, vamos a tener diferentes actividades justamente en esta parte, así que vamos a trabajar en este primer proceso que ha sido el tema de evaluación. Bien, vamos a formarnos entonces por equipos. Bien, tenemos en sala A, ok. Tenemos 8, 9 participantes en sala. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a formar 3 grupos, ¿ok? Ahí. Muy bien. Uy. ¿En qué consiste? El objetivo principal de esta dinámica es identificar los factores de riesgo psicosocial en situaciones laborales simuladas y proponer estrategias de gestión. Bien, yo les voy a entregar a cada equipo, ¿ok? Al equipo número uno, les voy a pedir que por favor tomen foto a la pantalla. Bien, el equipo número uno, el grupo número uno, hará el caso donde dice un grupo de trabajadores ha recibido una nueva tarea urgente. El grupo número dos, un trabajador nuevo no ha recibido inducción y sus funciones no están claras. Y el grupo número tres, el jefe presiona constantemente y con amenazas. ¿Cuáles son las preguntas a desarrollar? ¿Qué riesgos psicosociales puedes identificar y qué recomendarías para poder gestionar? Bien, tenemos para esta dinámica unos 15 minutos aproximadamente para luego retornar a sala
y poder hacer una reflexión en relación a ello. Bien, vamos entonces a dividirnos por salas, ¿ok? Vamos a formar, como les dije, tres salas. Por favor, no se olviden, grupo número uno, dos y tres. Muy bien. Me gustaría entonces escuchar, por favor, a los grupos. Tenemos en el primer grupo donde estuvo Celeste. Luego tenemos otros grupos también, por favor. A ver, escuchamos. ¿Cuál fue su caso, por favor, y cuáles fueron las respuestas frente a las preguntas que se asignaron? Ok, Celeste, ¿te escuchamos? A ver, voy a activarte. Buenas noches. ¿Cómo estás, Celeste? Buenas noches. Te escucho. Ya, el caso que nos ha tocado a Iris, Claudia y a mí es que un grupo de trabajadores ha recibido una nueva tarea urgente con un plazo muy corto. El jefe les exige resultados inmediatos sin considerar su carga actual. Entonces, ¿qué riesgos psicosociales puedes identificar? Nosotros hemos identificado el exceso de la carga laboral, también lo que es el acoso laboral, el agotamiento excesivo y también conflictos interpersonales por los errores que se puedan cometer por la falta de capacitación y el síndrome de burnout. Ujú. Bien. ¿Qué recomendarías para gestionar? Dentro de las recomendaciones hemos puesto primero que es la capacitación continua a los empleados. Ujú. También la supervisión del trabajo, el respetar las horas laborales y mejorar la organización tanto del personal como de sus labores. Bien, excelente. ¿Se les fue un poco, se les fue difícil, complicado? ¿Cómo llegaron a esta conclusión? No, bueno, como cada uno dio sus ideas, Ujú, primero teníamos que tener como que bien claro cuáles eran pues los riesgos psicosociales, ¿no? Para poder ujú. identificar lo que es en el caso. Y a raíz de eso como que ya van saliendo las recomendaciones que tiene que tener pues tanto tarea para los empleadores como para los empleados. Bien. ¿Cómo consideras tú que esto se puede desarrollar o se vincula en el ámbito laboral en la actualidad? ¿Sientes tú de repente desde tu experiencia un poco crees que estamos hablando de una similitud bastante próxima? Yo creo que sí, más que todo cuando mayormente se les exige lo que son nuevas tareas y de repente ya el empleador ya está con bastante trabajo, ¿no? Por ejemplo, ya actualmente tiene sus labores que tiene que hacer, que cumplir, que presentar y viene el jefe y le asigna más trabajo aún, ¿no? Y de repente cuando a veces no hay mucho personal, lo sobrecarga a los que ya están ahí, ¿no? Eso sí suele pasar también en la actualidad. Ujú. Así es. Muchas gracias, Celeste. Excelente. Tú y tu grupo, muy bien. Pasamos al siguiente grupo, por favor. Para el siguiente caso, que es un trabajador nuevo. ¿Quiénes estuvieron en el otro grupo? Ok, no te preocupes, Claudia. Vamos a activar. Buenas noches. ¿Cómo estás, Algo Claudia? Buenas favor, noches.
Ujú, al grupo 2 que está conformado por la enfermera Vázquez y también la enfermera Bianca. Nos ha ujú, tocado el caso 2, en el cual dice un trabajador nuevo no ha recibido la inducción y sus funciones no están claras y sus compañeros también lo aíslan. En este caso, este, lo que viene a ser los riesgos psicosociales, por ejemplo, pusimos uno que es la falta de inducción, ¿no? O sea, el trabajador no va a tener claras sus funciones, lo cual le va a generar lo que viene a ser una desorientación y a su vez lo que viene a ser la inseguridad y eso va a ocasionar una baja productividad en el trabajo. Otra de los riesgos es el aislamiento social por parte de los compañeros, ya que hay una sensación de rechazo, ansiedad y puede también ser el ambiente laboral hostil o un poco inclusivo, ¿no? Lo cual puede sobrellevar a conflictos, como también desmotivación y la rotación del personal. ujú. Bien, ¿qué recomendaríamos para poder gestionar? Ah, mi compañera para que lo pueda responder. Ya, excelente. Bien, te activo el audio, no te preocupes. Por favor, para poder activarle el audio a Rosely y también para que pueda hacer la presentación de su diapositiva, por favor. Lo máximo, gracias. Entonces vamos a, por favor, para permitirle la salida de audio. Sí, tenemos aquí el administrador de sala para poder permitirte la salida de audio, Rosely. ¿Lograron activarte, Rosely? No. Ya, a ver, permíteme un momentito, por favor. Ok, a ver, intenta por favor ahora, Rosely, activar tu audio. Ya, buenas noches, doctora. Ahorita comparto mi pantalla, no sé si me pueden eh, visualizar si estoy compartiendo mi pantalla. ¿Se Sí, observa? sí. Ya. El trabajo de situación laboral y riesgos psicosociales en gestión, en nuestro caso fue como lo mencionó mi compañera, trabajador nuevo. Entonces, para identificar el problema pusimos en contexto, ingresó un nuevo trabajador, no recibió una inducción, sus funciones laborales fueron pocas claras, aislamiento por parte del equipo y el impacto pues no que tuvo es la desmotivación y la baja productividad. En riesgos psicosociales identificamos la falta de integración social, que viene a ser el aislamiento y exclusión por parte de sus compañeros, la ambigüedad de rol, que llega a decir que no tiene claras sus funciones ni las responsabilidades a que se va a ver este trabajador, y la falta de apoyo organizacional. Este, Excelente. las recomendaciones para gestionarlo es implementar un proceso de inducción formal, capacitación inicial sobre la cultura, normas y funciones, asignar un tutor o compañero y guía para poder acompañarlo en las primeras semanas y clarificar sus funciones y expectativas. Las siguientes diapositivas va a explicar mi compañera. Ok.
Sí. Bianca, ¿puedes ver si le pueden permitir el audio, por favor? Sí, a ver. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos bien, Bianca. Ya, como habíamos puesto, está a mejorar lo que es el clima laboral. En esto también yo quería adicionar que para que se haya un clima laboral, nosotros también tenemos que mejorar lo que es el bienestar psicológico y emocional del trabajador. Poder reducir lo que es su estrés, su ansiedad y tal vez el sentimiento de aislamiento que él mismo tiene para que él mejore también en lo que es el trabajo, ¿no? Lo otro que, y así va a poder mejorar lo que es la productividad y el compromiso con su trabajo, y así vamos a disminuir lo que es la rotación del personal y él va a lograr lo que es la mejor adaptación y bienestar en el nuevo trabajo, y también mejorar lo que son sus relaciones interpersonales con inclusión, respeto y colaboración con sus compañeros. Eso es lo que hemos podido ver en el caso que se nos dio. Bien, excelente, Bianca. Muy bien trabajo, chicos. En este caso, por ejemplo, Bianca, cuéntame, ¿cómo que llegaron a las conclusiones que ha mencionado? ¿Alguno de ustedes ha tenido ya alguna experiencia en relación a este caso o algo parecido? ¿O estamos trabajando quizás este tipo de factores ya en su área de trabajo? En mi caso, todavía no. Ya. Pero bueno, más que nada, sí, lo del estrés laboral y tal vez desempeñar algo nuevo, sí. Ujú. Bien, Mm, ujú. listo, Bianca. Claudia, nos levantaste la mano, sí, te escuchamos. Sí, claro. Por ejemplo, creo que cuando uno llega a un trabajo nuevo, a veces es el único personal que hay. Por ejemplo, yo en mi trabajo, cuando llegué, era el único personal de enfermería que estaba acá a Ujú. cargo. Entonces, junto a los técnicos, ha sido el llegar y no tener alguien que te pueda dar una base, algo. Es estresante porque también los técnicos a veces, como no abordan el trabajo de un enfermero o de una enfermera, no saben el trabajo que uno realiza. Entonces uno tiene que comenzar desde cero, ir aprendiendo poco a poco. Pero mientras uno aprende, uno empieza a encontrarle el sentido al trabajo, por así decirlo, seguir el hilo, el resto sigue trabajando normal. Pues, por ejemplo, ¿no? Tú trabajas para una zona sanitaria, para una microred, una red. Entonces, el resto sigue en sus trabajos mientras que uno recién se está adaptando. Entonces, es estresante y también choca para uno cuando recién entra a un trabajo, pues, ¿no? Así es, Claudia, no lo has podido definir bien. Definitivamente cuando estamos en una primera parte de una reestructuración o estamos en un tema de un arranque en una organización, siempre los puestos más críticos, que son justamente la parte de salud ocupacional y el tema de los ingenieros de seguridad, son los que se llevan justamente esta carga, ¿no? Mucho más pesada. Y es ahí donde que hay que tener justo un proceso de reestructuración. Bien, tenemos muchas gracias, chicos, excelente trabajo. Tenemos el último grupo, por favor. Sí, Bien. buenas noches, ¿se me escucha? Buenas noches, Cristian. Sí, te escuchamos muy bien. Buenas noches, un gusto. Bueno, a nosotros nos tocó el caso del número 3, en el cual Mm. nos presenta un caso donde el jefe presiona constantemente con amenazas, entre otras cosas, a lo que es mayormente de despido, ¿no? Al personal si no se cumplen sus metas. Bueno, ¿cómo hemos analizado en este caso principalmente? Fue primero analizar, ¿no? El tipo de riesgo que conlleva en este caso, ¿no? Bueno, el principal riesgo obviamente es el psicológico, ¿no? Dependiendo también puede llegar hasta tipo nivel acosos. ¿Cómo se vincula, ¿no? con la realidad laboral? Bueno, esta problemática, ¿no? Principalmente de las metas es muy palpable, ¿no? En lo que es en nuestra realidad, ¿no? Porque mayormente nosotros trabajamos por metas, ¿no? En este caso, bueno, la parte
comunitaria, ¿no? Mayormente trabaja por metas de atenciones, entre otras cosas, ¿no? Tanto puede ser cantidad de inmunizaciones que se ponen al mes, cantidad de atenciones que se realizan, o sea, es decir, que estas metas sí se notan, ¿no? O sea, sí es palpable, ¿no? En lo que es en la realidad de aquí del trabajo. ¿Y qué acciones, no, se pueden tomar principalmente para lo que es arreglar, ¿no? O poder ayudar, ¿no? A mejorar esta situación? Bueno, lo principal es obviamente la charla, ¿no? Con el jefe, obviamente, pero si no se llega, se puede llegar hasta parte de lo que es legal. Obviamente revisando, ¿no? También lo que es el contrato, de este caso del personal mismo. Se puede hablar también con la parte de recursos humanos y entre otras cosas, ¿no? Que se pueden realizar, pero principalmente sería eso, ¿no? Primero revisar, ¿no? Lo que son nuestros derechos y avalarnos, ¿no? Principalmente de las normas y leyes que hay actualmente. Como le había mencionado, esta situación, ¿no? De lo que es del jefe presionando para que se cumplan las metas, depende mucho, ¿no? También de la realidad, porque a veces son, como ya le llaman, ¿no? Las metas que son a veces irreales, ¿no? Que nos dan a veces, pero va a depender, ¿no? Mucho, obviamente, de, como le digo, del contexto, pero principalmente la forma de, como le había mencionado, de arreglar, ¿no? Poder ayudar un poco en lo que es en el mejorar esta situación, sería obviamente mediante la charla, y si no se puede, obviamente ya llegar a la parte legal, ¿no? Bien, genial. Muchas gracias, Cristian. Ya que estamos aquí conectados, cuéntame, de acuerdo un poco a lo que has ido escuchando tus compañeras, tus compañeros, ¿qué tipo de riesgos crees tú que se han generado con más frecuencia? ¿Cuáles son los que has escuchado tú que se han repetido? ¿Y cómo se vinculan con la realidad laboral? ¿Cómo crees tú que actualmente esto se puede estar desarrollando o no? Sí, yo creo que como, bueno, escuchando también a los demás grupos, he estado escuchando que obviamente es un problema común, ¿no? La parte de la presión psicológica, ¿no? Que existe en lo que es en los trabajadores y especialmente en lo que es en el sector salud, ¿no? Dependiendo Ujú. obviamente de lo que es el área, ¿no? También depende, ¿no? Lo que es tu carga laboral, pero bueno, lo que he podido ver o el punto en común que hemos visto es mayormente esa carga psicológica, ¿no? Que se da en el trabajador dependiendo, ¿no? Del trabajo, ¿no? Pero usualmente eso, ¿no? Lo que mayormente se repite. Ok, muy bien, muchas gracias, Cristian. Excelente, chicos, muy bien. Bueno, entonces creo que tenemos claro ya un poco cómo es que funcionan esa parte de los factores, perdón, de los riesgos psicosociales, cómo es que en realidad procede el proceso de evaluación y además qué estrategias también podemos tener para ir mejorando. Recuerden de que todo en realidad siempre proviene de una planificación, de una organización, de una adecuada gestión. Mientras no tengamos una gestión en la que realmente se tenga el respaldo, el apoyo, es difícil en sí poder ejecutar algunas acciones. Ahora, no es un determinante para que tú no puedas tomar medidas, solo que hay mucha diferencia en efecto cuando te apoya la alta gerencia, cuando tienes el apoyo de los ingenieros o de la gente involucrada. Hay otras actividades alternativas que tú desde tu área, desde tu profesión, puedes incluso ir desarrollando. Bien, excelente. ¿Qué estrategias tenemos para promover el bienestar mental en el trabajo? Y es que cuando nosotros hablamos de bienestar mental, estamos haciendo referencia a que es un estado en el que el trabajador puede desarrollar sus capacidades, afrontar las presiones del trabajo y colaborar de forma productiva. Cuando existe una buena salud mental, estamos hablando también de una higiene mental. Cuando esto está presente, es mucho más sencillo que incluso los trabajadores puedan tomar en cuenta muchas acciones que se pueden dar en el transcurso a favor de ellos. Porque a consecuencia de que si, por ejemplo, ¿no? Están con mucha carga laboral, mucho estrés, o hay mucha presión en el trabajo, es decir, o hay el tema de lo que es la doble presencia, entre otras características más, en la mayoría de ocasiones los trabajadores no suelen tomar a bien ciertas acciones, ¿no? Lo ven cuando hay incluso hasta mucha sobrecarga. Cuando tú les planteas una capacitación o un taller, se pueden tornar reacios a esto, porque entienden de que es mucha más horas de trabajo o además es porque a veces pueden estar justamente en un tema de una reducción y bueno, se generan una serie de especulaciones. Cuando en cambio la salud mental está siendo bien trabajada y hay un bienestar emocional,
el trabajador se vuelve definitivamente mucho más productivo, capaz, puede afrontar cualquier tipo de presión y además no solo es la ausencia de la enfermedad mental, sino la presencia también de condiciones psicológicas saludables. Hay personas, por ejemplo, en el trabajo que han podido perder incluso hasta un ser querido o tiene a un ser querido que está un poco delicado de salud y en muchas ocasiones cuando esto está presente no se concentran. Y ahí viene la labor del psicólogo ocupacional para poder justamente trabajar e incluso lo que es la percepción frente al riesgo, que eso también es algo que se da con frecuencia, porque lo que para mí puede ser riesgoso, para la otra persona quizás no. Entonces viene aquí el trabajo en realidad más estricto. ¿Cuáles son esas estrategias para promover un bienestar mental? La primera es la comunicación abierta y efectiva. Es decir, establecer canales de comunicación bidireccionales, fomentar espacios seguros para expresar emociones, quejas o ideas y entrenamiento a líderes para escuchar activamente. Es importante que la comunicación sea fluida, que en realidad sea efectiva, que pueda tener un retorno, que se vea también la escucha activa, porque de nada sirve que yo pueda tener de repente una reunión en la que las personas se puedan conectar, puedan comunicar y no existe una escucha. Es decir, no existe ese proceso de recepción de la información en la que tú puedas dar una respuesta. Entonces es importante también que exista este punto. Por ejemplo, tenemos aquí un caso. En una empresa minera se creó un buzón de voz emocional digital, en donde los trabajadores dejaban mensajes anónimos sobre cómo se sentían. Esto permitió al área de CCT tomar acciones preventivas. Entonces, estos casos sí son fáciles de poder trabajar y desarrollar, que permite una mayor conexión con el trabajador y además que puedan tener, repito, esta escucha activa para poder hacer todo mucho más fluido y a la vez también tener unas respuestas favorables. Bien, otro aspecto tenemos la promoción del equilibrio trabajo, vida y persona. Aquí establecemos límites claros entre la jornada laboral y tiempo personal. El tiempo personal está involucrado fuera de tu horario de trabajo, a menos que tengas alguna emergencia o alguna necesidad en la que realmente tengas que ocupar parte de tu horario de trabajo en un tema delicado, que puede ser causa de alguna enfermedad o un tratamiento, mientras no se pueden involucrar ambos temas. Ofrecer flexibilidad horaria o jornadas híbridas si es posible. Eso también es importante porque permite que el trabajador tenga mayor conexión también en casa, porque hay personas, por ejemplo, de que se sienten más cómodas trabajando días en oficina, días en casa, y además también permite que la gente pueda rotar y pueda sentirse mucho más cómoda. Implementar días de salud mental con dinámicas, talleres o activaciones. Por ejemplo, en este caso, en una planta de producción textil se instauró el día del desconecte, en el que una vez al mes los trabajadores no recibían correos o llamadas fuera de horario. Es importante respetar los horarios de desconexión. También respetar los horarios para enviar correos, respetar horarios de refrigerio, porque esto permite la desconexión y la reconexión con uno mismo para poder cumplir mejor cada uno de los objetivos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a tener una dinámica muy pequeña, esto es una dinámica más individual, ¿ok? Yo les voy a pedir a todos que por favor, y luego si pueden, le toman una fotito o prenden su cámara para poderla enseñar. Bien, esta dinámica se llama el reloj de mi vida. ¿Cuál es el objetivo? Poder reflexionar sobre nuestro equilibrio personal laboral. Así que les voy a pedir a todos que por favor en una hojita o en su celular incluso lo pueden hacer, van a dibujar un reloj de 24 horas. Bien, y me gustaría que puedan colorear cuánto tiempo le dedican al trabajo, a la familia, al sueño, al ocio. Bien, y luego vamos a compartir con sus compañeros. Bien, para esta dinámica les voy a dar unos 10 minutitos, 5 minutos, ¿ok? Para ir avanzando. Vamos. Muy bien, ¿alguien quisiera compartir su reloj? ¿Cuánto tiempo más o menos de repente en porcentaje o nos podría enseñar cómo está ese reloj laboral?
reloj de su vida. ¿Alguien por aquí, chicos? Tenemos a Bianca, Celeste, Claudia, Cristian, Daisy, Iris. Sin miedo, chicos, vamos. ¿Quién nos quisiera compartir? Pueden escribirlo, de repente pueden solo también hablarlo por texto, no es necesario que lo enseñen, de repente porque es complicado, pero pueden prender su micro y los escuchamos. Bien, sigamos entonces avanzando. Otro punto también es importante señalar que tenemos lo que es el reconocimiento y la motivación, porque es importante reconocer los logros, ¿ok? Y esfuerzos, no solo los resultados, sino es al final determinar cómo es que realmente estamos trabajando, mostrar cómo es que todo el proceso final se ha dado y lo que ha conllevado todo detrás justamente de este resultado final. También es importante celebrar los pequeños éxitos en equipo, crear programas de recompensas que no necesariamente son económicos. Hablamos de almuerzos grupales, diplomas, tiempo libre. Cuando se hace un programa de reconocimientos, en realidad lo que buscamos es incentivar al trabajador para que de alguna u otra manera pueda seguir manteniendo esa conducta positiva, ¿ok? O esa conducta favorable. Recuerden de que es un tipo de reforzamiento positivo porque también hay que llamar la atención a castigar cuando algo está mal y reforzar cuando algo está bien. Por ejemplo, en una empresa logística se instauró el premio al compañero solidario del mes, votado por los propios trabajadores. Algo que también es importante reconocer es que entre ellos mismos, cuando te dan este tipo de recompensas, también genera mucha expectativa, porque así entre ellos mismos también se van motivando. ¿Ok? Bien, tenemos otro punto más que es el fortalecimiento de las habilidades blandas. Aquí, por ejemplo, hablamos ya de una capacitación en manejo de estrés, inteligencia emocional y resolución de conflictos, coaching o mentoría entre compañeros. Tenemos, por ejemplo, un caso breve, en un hospital se capacitó a su personal en mindfulness para el turno noche, reduciendo en un 40% los reportes de fatiga mental. Es importante trabajar el tema de estrés, del mentoring, del mindfulness, el tema de las pausas activas, todo ello influye también en el desarrollo. ¿Ok? Muy bien. Esa es otra dinámica que la vamos a trabajar de forma personal, en grupo primero. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cada persona va a dibujar un semáforo. ¿Ok? Y dentro del semáforo va a colocar de color rojo, lo que está en rojo, va a colocar qué es lo que te detiene o estresa, el amarillo, qué es lo que te hace dudar, y el color verde que te impulsa o motiva. Bien, van a dibujar así el semáforo y de color rojo implica que te detiene, el amarillo que te hace dudar y el verde que te impulsa o motiva.
Una vez que ya lo hayan dibujado, les voy a dar unos, tenemos 5 minutos. Posterior a ello, nos vamos a formar en grupo para que lo puedan conversar y luego me comenten a qué conclusión también llegaron. Bien, les doy entonces 5 minutos, por favor, para ese semáforo emocional para luego irnos a las sesiones individuales. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a las salas, por favor, para que podamos comentar y luego, como siempre, un representante para que nos haga comentario de lo que discutimos. Vamos a ver. Muy bien, tenemos en el grupo número 1 a Celeste, Claudia. En el 2 hemos estado con Bianca, con Iris. Y en la sala 3 con Claudia y con Cristian. Los escuchamos, chicos. ¿Quién desea compartir lo que hemos discutido? ¿Puedo compartir pantalla? Sí, por supuesto. A ver. Ya. Nuestro grupo estuvo conformado por Daisy Pinto, Claudia Salinas y yo, Celeste Zambrano. Ujú, En lo que es el rojo, en lo que qué me detiene o estresa, nosotros como grupo hemos puesto no encontrar plazas de trabajo en el mismo departamento donde vivimos, no tener experiencia laboral para postular a trabajos y también el exceso de trabajo sin pausa. ujú. En Bien, lo me parece bien. amarillo, que nos Ujú, hace dudar, hemos puesto el que no haya un buen ambiente laboral, que también sea una población desconocida, el miedo a las nuevas experiencias y la falta de comunicación clara. ujú. En el verde es qué me impulsa o motiva. Hemos puesto lo que nos motiva es escuchar las palabras de aliento y agradecimiento de los pacientes, ¿no? El también el querer crecer profesionalmente y sentir que podemos aportar algo bueno a la sociedad. Bien, excelente, chicos, excelente trabajo. Sí, definitivamente cuando nosotros hablamos del por qué es importante ese aspecto, es que de alguna u otra manera las habilidades blandas influyen mucho en el desarrollo como profesionales y es importante impulsarlas también dentro del ambiente laboral en el cual ustedes se desempeñan. De lo contrario, eso resulta también un poco difícil para poder ejecutar cualquier tipo de actividad. Entonces, es importante conocer mucho exactamente para que tú puedas impulsar estas habilidades dentro de tu equipo o con tus trabajadores, es importante empezar el reconocimiento por uno mismo. Por eso justamente queríamos trabajar esta dinámica para entender que sí, en definitiva, podemos encontrar muchos obstáculos, pero también algunos puntos claves para poder impulsarnos. Excelente trabajo, Daisy, Claudia y Celeste, muchas gracias. Pasamos al grupo número 2. Por favor, mi compañera del grupo 2. eh, Sí, Iris, Profesora, buenas noches. Disculpe la molestia. ¿cómo está? Estábamos coordinando con nuestra compañera y nos ha faltado unos minutos. Lo que pasa es que Ah, no, ok, ok. No, no se preocupe. estaba en su teléfono y yo estaba recién llegando porque estaba trabajando y estaba para compartir, pero ahí nos ha faltado un poquito de coordinación. Uy, no, no se preocupen. Entonces vamos con el otro grupo mientras terminan ustedes, por favor. El siguiente grupo, por favor. El otro grupo que desea participar.
Bien. Iris, en todo caso, ¿podrías comentarnos un poquito ya lo poco que han podido avanzar? No hay problema. Doctora, yo sí no lo puedo hacer porque como dice mi compañera, nos hace falta un poco de coordinación y ella recién está llegando, yo trato de avanzarlo. Así no Ah, oralmente lo puedo hacer. ok. Bien, entonces tenemos a Cristian por aquí, por favor. Sí, profesora, ¿qué tal? Dígame. Sí, Cristian, coméntanos un poquito qué es lo que llegaron a conversar con tu compañera de trabajo en este punto. Ya, sí, no había escuchado que nos estaban llamando, disculpe. No te Sí, preocupes. sí, pudimos hablar un poquito nada más acerca de lo que es el, del punto que nos había comentado y sí, hemos más que nada concordado, ¿no? Hemos tenido el mismo punto, la misma idea acerca de que en el trabajo, pues obviamente para no hacer la recarga, ¿no? De lo que es el estrés laboral, hemos visto que es puntual, ¿no? Lo que es eso de los pausas activas, los descansos y que sí, pues es ideal, ¿no? Tener eso en el área laboral. También obviamente compartiendo experiencias, ¿no? También estuvimos hablando y también nos dimos cuenta, ¿no? De que sí, en ciertas maneras, un rato de lo que es, o un tiempo, ¿no? De lo que es una pausa activa, unos 10 15 minutitos, siempre es bueno justamente para no caer, ¿no? En ese burnout que se puede dar al final, ¿no? De lo que es en el trabajo y que favorece, ¿no? Como tal el ambiente laboral y también como tal la productividad, ¿no? Del mismo trabajador. Ujú. Bien, ¿y qué es lo que te impulsa, lo que les motiva, en este caso, de acuerdo al semáforo en el color verde? Bien, muchas gracias, Cristian. Igual, Iris, tenemos ya, por favor, para poder ir cerrando nuestra sesión de hoy día. Sí, profesora, a ver. Ya, genial. Ya, lo voy a decir oral, profesora, porque estoy teniendo problemas técnicos con mi computadora. No te preocupes, estamos Ya, bien. Lo importante es poder estar atentos, sí. ya. Con respecto al color rojo, ¿qué Ujú. detiene o qué me estresa? Una de ellas es que me estresa no saber si estoy haciendo bien mi trabajo por falta de experiencia o de repente por falta de capacitaciones que se puedan dar, ¿ya? Me siento también en parte insegura, ¿no? Insegura cuando no entiendo algo y me da miedo poder preguntar o consultar, ¿no? Por mi falta de experiencia. Y otra cosa sería es que me preocupa que los demás piensen que por ser de repente o acoplarme como personal nuevo, no pueda aportar o no pueda de alguna manera comunicarme eficazmente con los demás, porque me ha pasado que muchas veces quiero poder expresar lo que tengo en mente, pero hay un temor en mí de poder no llegar a eso, ¿no? Otro, en el color amarillo, ¿qué me hace dudar? Eh, También podría ser adaptarme de repente a los horarios laborales. eh, me da también duda. eh, a ver, a Sí, veces no sé cómo gestionar emociones frente al ujú, estrés o la presión de repente en el grupo. Ya, ujú. me ha pasado un tiempo así, de repente como ejemplo, mi forma de experiencia que he tenido trabajando en empresas, es que a veces
el gestionar actividades o gestionar un programa que la empresa te pueda manifestar como objetivo. Entonces, ¿cómo lo puedo indicar? De alguna manera que todo lo que tú englobas en tu mente se pueda plasmar, ¿no? Y a veces hay esa duda o ese temor de poder lograr lo que tú deseas. Y con respecto al dolor verde, ¿qué me impulsa o motiva? El aprender constantemente cosas nuevas, ¿no? Y crecer profesionalmente y emocionalmente. Cuidar mi bienestar también e impulsar que no estoy de repente trabajando sola, sino trabajo en un equipo, ¿no? Y acoplarme a ese equipo, buscándome también sentirme mejor en mi ambiente laboral, porque si tú no te sientes en un ambiente laboral eh, cómoda o feliz o de alguna manera tranquila, se va a ver reflejada también en tu trabajo. Exacto. Estoy también dispuesta a intentar complementarme y ser empática también con mi equipo laboral, porque una cosa es que tú tengas tus actividades, ¿no? Y otra cosa es complementarte o, o ser empática de repente con los demás compañeros, ¿no? Entonces, esos serían los tres colores. Bien, excelente. Muchas gracias. Lo máximo, chicos. En realidad era importante que podamos justamente trabajar esta última dinámica, porque como les había comentado, es válido reconocer también aquellas falencias que uno pueda tener, aquellas decisiones que pueden ser un poco difíciles, cómo es que realmente podemos impulsarnos o automotivarnos para generar mejores reacciones y comportamientos positivos y además el cumplimiento de muchos objetivos. Excelente, espero que esto les haya ayudado también un poco para el tema de reconocimiento, así que es importante que lo puedan trabajar de forma constante también para que lo puedan tener mucho más claro. ¿Ok? Bien, otro punto es importante señalar que hablamos dentro de las estrategias que tenemos es la gestión del estrés y pausas activas, que justamente ya lo hemos mencionado y también Cristian en su momento lo dijo. Al hablar de pausa activa, estamos hablando que es importante implementarlas, recuerden, 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. ¿Ok? Implementar las pausas activas diarias, espacios de descanso adecuados, tener talleres de relajación y autocuidado. Por ejemplo, una constructora implementó la pausa mental activa con ejercicios respiratorios 2 veces al día y los supervisores lideraban la rutina en campo. Y así es, en una empresa donde yo también estaba justamente trabajando, tuvimos la hora de la pausa, donde sonábamos una cornetita y ya todos era el pare para la vida, donde se hacía una pausa activa a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde y automáticamente todos sabían que ya tocaba hacer el momento de un estiramiento, de un ejercicio. ¿Ok? Otra gestión es el clima laboral saludable y un liderazgo positivo. Cuando el clima laboral es favorable, todos se llevan bien, hay una buena comunicación, hay conflictos, pero fáciles de solucionar, todo se desarrolla con normalidad. Por eso es importante evaluar periódicamente el clima laboral, formar líderes con enfoque humano y empático y fomentar la participación y la corresponsabilidad en las decisiones. En una obra vial, tenemos un caso, se implementaron reuniones de pulso emocional semanales donde cada jefe conversaba 10 minutos con sus colaboradores. Normalmente, esto es muy aparte de las charlas de inicio de guardia, de las charlas de inicio de trabajo, de inicio de jornada. Esto es una actividad que se puede hacer una vez cada 15 días, dependiendo de la confianza que tengas con tu equipo o de cómo estés tú visualizando la parte emocional de cada uno de ellos. Bien, ya para concluir, podemos decir que promover el bienestar mental en el trabajo no solo mejora la calidad de vida de los colaboradores, sino que también incrementa la productividad, reduce el ausentismo y fortalece el compromiso organizacional. Las dinámicas grupales facilitan la sensibilización, el aprendizaje vivencial y la transformación de la cultura laboral.
Bien, listo chicos, entonces nos quedamos con estos mensajes finales para que los puedan poner en práctica y también los puedan compartir en sus labores. El bienestar mental no es un lujo, es una necesidad vital en el trabajo. Cada gesto de respeto, cada palabra de aliento suman a un entorno más humano. Escuchar, valorar y apoyar es también una forma de prevención. Cuidar nuestra mente y la de otros es construir un equipo más fuerte y saludable, porque un lugar donde se respira tranquilidad es un lugar donde da gusto quedarse. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, por favor. ¿Todo ha quedado claro? ¿Todo lo tienen ya más en orden? ¿O tienen alguna pregunta en relación a lo que hemos visto? Bien, entonces entiendo. Sí, Natalie, te escucho. Disculpe una consulta. Yo me incorporé algo tarde porque, bueno, estuve en el trabajo y Ujú. entré al sistema, pero ya no se puede marcar asistencia. No sé si me puede considerar tal vez. Tendríamos que conversarlo con la parte administrativa porque ellos son los que están llevando la asistencia del curso. Yo aún así le voy a hacer presente, no te preocupes. Profesora, también en mi caso, por ejemplo, yo no puedo entrar a la página del, a la página del INDECAP, no puedo ingresar. Y también he Ok, hablado con Brenda, pero como es tarde, no me ha respondido. ya, entonces tengo a Natalie y a Iris. Ok, no se preocupen, voy a hacer mención en todo caso para que esto pueda solucionarse. Ya lo voy a conversar ahora. ¿Bien? Ya, profesora, gracias. Ok, listo chicos, entonces si no tenemos más preguntas, muchas gracias por esta noche. Espero que hayamos aprendido un poquito más y bueno, a poner en práctica todo lo visto hoy día. Gracias, que tengan buenas noches, que descansen.